¿Quién no se subió a un avión y flasheó con la posibilidad de que se cayera? Y ni hablar de las rutas y los camiones con acoplados largos y cargados de cosas potencialmente letales como, por ejemplo, un montón de troncos. Hoy hablaremos de una serie de películas que tuvo un comienzo brutal, varias secuelas y un montón de teorías conspirativas alrededor. Imposible no mencionar la cantidad infinita de memes que se desprendieron de una franquicia que seguramente le dio mucho de comer a James Wan y todo lo que hicieron con Leigh Whannell en el juego del miedo. Hoy, en 2000eros y 2K, vamos a hablar de una saga que nos llenó la cabeza de miedos, ansiedades y promiscuos ataques de pánico. Una saga que nació de la mente de un tipo que casi escribe para los Expedientes X, pero que se cruzó con alguien que le dijo que lo suyo estaba en otro lado. Lejos de los platos voladores y los hombres fumadores que invadían el universo de nuestros queridos Fox Mulder y Dana Scully, este guionista le dio entidad a una muerte que no tiene forma y que se puede presentar de mil maneras para terminar su trabajo. Una muerte que suele ser tan gráfica como creativa. Sí, porque hablamos de una muerte que logró esquivar las censuras gracias a un pequeño y conocido truco. Los directores filmaban versiones aún más sangrientas de las escenas de muerte. Después, con esas escenas bajo el brazo, iban a negociar con los censores de turno y así lograban mantener una cantidad significativa de sangre y violencia en la versión final. Ojo, que lo que no pudieron evitar fue caer en una espiral de repeticiones, así como unos boomers que yo conozco que no pudieron evitar caer en una filtración de datos y de chats y de fotos y todo eso. ¿Y saben por qué les pasó? Porque no usaban Surfshark. ¿Saben lo que es Surfshark? Es una red privada virtual que cifra y protege toda nuestra información online, para que si alguien intenta espiarnos no pueda ver lo que estamos haciendo ni desde dónde, incluso si estamos utilizando una red Wi-Fi pública. Gracias a esto podemos cambiar nuestra ubicación virtual, lo que nos permite acceder, por ejemplo, a grandes descuentos en pasajes de avión, sin limitarnos a los que figuran en nuestro país de origen. Con Surfshark, además, podemos desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC Player, Hulu y otras plataformas que se encuentran restringidas en nuestros países. También podemos ver conciertos, partidos de fútbol, todo lo que se encuentra limitado en nuestro país. Bueno, básicamente cambiamos el país donde estamos con Surfshark y lo podemos ver y tenemos acceso a absolutamente todo. Y por si fuera poco, también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan todavía más seguridad. Como si fuera poco, te brindan más y más seguridad. Así que sigan mi consejo, entren al link que se encuentra aquí debajo en la descripción, que es este que aparece en pantalla, y van a tener acceso a 4 meses extra. Así que bájenlo, úsenlo y después me cuentan cómo les fue. Y ahora, ¿en qué estamos? Ah, sí, en Destino Final. Aunque la primera de las películas de Destino Final se estrenó en el año 2000, en realidad su gestación fue bastante antes. A mediados de los 90, un muy joven Jeffrey Reddick estaba intentando dar sus primeros pasos como guionista. Por ese entonces se acostumbraba mucho tantear el talento de los escritores, pidiéndole que desarrollaran el tratamiento de un episodio de alguna de las series del momento. El típico trabajo de prueba por el que no te pagan, porque sí, explotadores hay en todos lados. En su caso, Jeffrey optó por Los Expedientes X, que era una de sus series favoritas. Además, tenía mucho amor por el terror, particularmente por las películas de Freddy Krueger. Por eso, no le costó tanto encontrar en la vuelta una historia que empezó a clavarse en su perversa mente. Sin embargo, cuando la comentaba a productores y en estudios, nadie se mostraba particularmente atraído. Cuenta la leyenda que la historia fue rescatada por Craig Perry, que no solo es el productor, sino que hasta es considerado un padrino de Destino Final. Perry le dijo: mira, esto que tenés acá no es un guión de Los Expedientes X, esto es una película, vení, manifestala conmigo. Bueno, la charla tal vez no fue así, pero lo cierto es que habrán manifestado fuerte porque las productoras por fin empezaron a abrirles las puertas. Sin embargo, a los ejecutivos les costaba mucho entender algo en particular de la trama que Jeffrey traía. ¿Cómo era posible tener un villano que no tuviera forma de nada? Originalmente la película iba a llamarse Flight 180, Vuelo 180. Pero el cambio a Destino Final se hizo para capturar mejor la esencia de la historia. La idea de que no se puede escapar del destino. Eso sí, en la historia se mantiene el número de este vuelo como el del vuelo maldito y un número que luego se repetirá de distintas maneras en el resto de las secuelas. Bien de cabulero como usar siempre el mismo calzón cuando juega la selección y cuando no juega también.
Sabemos que la muerte en Destino Final opera de la siguiente forma. Primero se hace presente, y si alguien la engaña, volverá a completar su tarea, matando a la gente en el mismo orden en el que lo había estipulado su plan original. Sí, se trata de una muerte con un fuerte toque, que tiene que hacer todo como lo planeó desde el principio. Esto es difícil de entender, en medio que sí. Lo cierto es que quienes lograron acordar y pulir este mecanismo no fueron otros que Glenn Morgan y James Wan, ambos productores otra vez de los Expedientes X. Qué semillero de cracks esa serie, ¿no? Yo creo que el próximo video debería ir por ese lado. De hecho, por algo puse el póster ahí atrás. De hecho, seguramente voy a grabarlo después de este. Si quieren que el próximo video sea de Expedientes X, escriban Mulder en los comentarios. Si hay más de 50 personas escribiendo Mulder, vamos a hacer el video. Originalmente la idea de Reddick era que la muerte, al mejor estilo It, jugara con los miedos de las víctimas y las terminara llevando a quitarse la vida. Muy oscuro para ese entonces. Finalmente todo ese rollo fue descartado y tomó la forma con la que se conoció. Lo único que agregaron fue otra regla. La muerte, con mayúsculas, no podía ser asociada a ninguna religión ni culto. Y la verdad es que tiene sentido, porque no importa en quién creas o en quién no creas, te tengo una noticia. Igual vas a terminar criando gusanos bajo tierra, como decía mi abuelita. Que en paz descanse, dicho sea de paso. Una vez que se definió la historia y se confirmó que la peli se iba a realizar, empezó la búsqueda de los talentos. En algún punto de la historia hasta se habló de que la protagonizaran Kirsten Dunst y Tobey Maguire, pero claro, apareció un pequeño señor llamado Sam Raimi y se lo llevó para ser Spider-Man. Entonces, allá lejos y en el horizonte, como traído por la fuerza divina, se dibujó la figura de Devon Sawa, que le terminaría dando vida a Alex Browning, ese que tuvo la terrible premonición del avión a punto de estallar y que logró salvar a varios estudiantes, momentáneamente. ¿Sabían que a Devon le llegó el libreto justo cuando estaba por viajar y lo leyó arriba de un avión? Por suerte para él no cree para nada en las premoniciones, así que entendemos que tanto no le afectó. Para mí estaba reempastillado, pero bueno. Lo que no se dice mucho es que la premisa de Destino Final se basó en una historia real. Resulta que un día mientras boludeaba, Jeffrey leyó una nota en donde una mujer decía que había sido alertada por su madre para que no tomara un avión que estaba a punto de tomar. Había soñado que el vuelo de su hija se iba a caer y logró convencerla de que no embarcara. Querer o reventar ese vuelo que supuestamente inspiró la película realmente se cayó. Lo que escuchás, el desastre aéreo que inicia la trama de la película está vagamente inspirado en la tragedia del vuelo 800 de TWA que explotó poco después de despegar en 1996. De hecho, se usaron grabaciones de un accidente aéreo real para algunas secuencias porque no había dinero para construir uno ficticio. Medio morbosito todo el asunto. De un modo o de otro el puntapié estaba dado. Este disparador sirvió para catapultar a toda una saga y llevar al mega estrellato a todos sus protagonistas. Bueno, quizás estoy exagerando un poquito. Ya hice mención a Devon Sawa, quien gracias a su trabajo como Alex Browning se convirtió en un ídolo adolescente tras el éxito de Destino Final. Junto a él, el otro lugar de relevancia fue el de Ali Arter como Claire Rivers. Claire se asociaba a Alex con el objetivo de engañar a la muerte. El resto de los papeles los tuvieron Kurt Smith como Carter Horton, Sean William Scott como Billy Hitchcock y Tony Todd como el señor Bloodworth. El detalle es que muchos de estos nombres fueron elegidos como una linda manera de homenajear a directores conocidos. Un detalle no menor, en el guión original los protagonistas iban a ser adultos, pero una pequeña película llamada Scream apareció en escena, puso de moda matar adolescentes y entonces se cambió el enfoque para buscar artistas más jóvenes. Ahora, sin googlear, ¿a cuántos de los actores de que aparecen en Destino Final ustedes han visto actuando últimamente? ¿Qué me pueden decir de los actores de Destino Final? ¿Se acuerdan los nombres? ¿Se acuerdan en qué otras películas aparecieron? ¿Saben qué carajo están haciendo actualmente? Bueno, vamos a ver. Después de la película, Devon Sawa continuó actuando en varias producciones, aunque claro, con mucha menos notoriedad que en ese entonces. Igualmente todos coincidimos en que su punto más alto fue haber sido Stan en el videoclip de Stan de Eminem, que de hecho fue elegido para protagonizar porque a Dr. Dre le había encantado Destino Final. Un capo el Doc, siempre acertando en descubrir blanquitos talentosos. Es probable que si usan las redes sociales con frecuencia, lo tengan más asociados a sus apariciones en Twitter, a lo que hizo en series como Nikita y más recientemente en Chucky, serie en la cual hizo como 6 personajes, con la particularidad de que todos iban muriendo. La que volvió para la segunda película fue Ali Arter, a quien después volvimos a ver en producciones como Resident Evil y Héroes.
pero en los últimos años ha optado por un perfil más bajo. Quienes vieron la película en el mismo momento en el que se estrenó fueron contemporáneos a Dawson Creek y notaron que estaba Kurt Smith en el reparto, alguien quien después vimos por ejemplo en producciones como Riverdale. Seann William Scott, una de esas caras de las que probablemente todos vinculemos al mundo de las comedias, y lo que fue American Pie, como ya les contamos en el video dedicado a esta icónica saga del nuevo milenio. Pero si hay que hablar de un referente del terror que fue parte de Destino Final, este es Tony Todd, a quien muchos conocían de Candyman y que acá se encarga de darle vida al veterano forense que parece tener un poco de idea en torno a cómo funciona esta supuesta maldición de la muerte, porque tal vez él es la misma muerte. Y ya que hablamos de la muerte, ¿sabían que al momento de ponerse a grabar casi hacen algo muy parecido a la serie Supernatural? Sabemos que la muerte no tiene forma ni sonido, o casi, porque si prestan atención, en algunas escenas de la saga en la que está por acontecer una muerte, se pueden escuchar los acordes de la canción Rocky Mountain High de John Denver. ¿Por qué? Es un guiño, un homenaje a John Denver, que murió en un accidente de avión en 1997. Si recuerdan, hacia el final de la primera película, hay un enfrentamiento con la muerte que involucra tanto a Alex como a Claire. Allí, al menos en el guión original, se describía a los protagonistas teniendo un cara a cara literal, con una sombra en la oscuridad. De hecho, en el resto de la película, el guión estipulaba que la sombra también se iba a ver en el baño y en la cocina, pero nunca se llegó a realizar un arte en relación con cómo se vería el vestuario de esta criatura. Según contó Jeffrey, se llegó a realizar una toma en la que se veía a la muerte como una persona elegante, con un traje y con un sombrero negro. Hasta tenía un bastón, casi a lo Cosme Fulanito. Pero de acuerdo a la visión de los involucrados en la producción, fue mejor no ponerlo, especialmente por la idea de que al darle forma iban a empezar los conspiranoicos a decir que era una referencia a tal o cual cosa, además de que eventualmente iba a dejar de dar miedo. Para fortuna de todos, finalmente se optó por descartar esto y se terminó convirtiendo el Destino Final en un éxito absoluto, no solo de taquilla, sino también en la cultura pop. Era el nacimiento de una nueva franquicia de terror que parecía no tener fondo. Pero si algo sabemos los 2000eros es que el fondo existe. De hecho, casi todo lo que amamos en los 2000s finalmente en algún punto de su existencia tocó fondo. La película original de Destino Final barajó la posibilidad de tener otros finales, algunos que incluso se pueden ver en los extras de los viejos DVD de la película. En uno, la idea era que Alex fuera decapitado por un rotor de un helicóptero de la policía que se estrellaba y se salía de control, mientras que en otro lo veíamos morir electrocutado, mientras Claire daba luz al hijo de ambos. Esto le permitía a ella tener la habilidad de predecir las muertes antes de que sucedieran. En otro de los finales alternativos, Alex abría un portal espacio-tiempo y se transportaba a Argentina, donde se convertía en fiscal. Misteriosamente aparecía muerto en el baño de su departamento y aunque parecía un suicidio, muchas personas aparecían en TV diciendo que a Alex lo mataron. Como sí o como no, porque hay mucha oscuridad. Destino Final 1 no solo fue un éxito de taquilla, sino que también sentó las bases para una franquicia que se extendió durante más de una década. Pero esto siempre estuvo dentro de lo esperable, ya que de acuerdo a lo que cuenta Jeffrey, no se puede trabajar en un estudio sin pensar en hacer secuelas, mucho menos cuando de terror se trata. Hay que facturar, hermano, facturar. Vos no podés ir por la vida creyéndote que sos un Freddy Krueger, un Michael Myers y con una película de mierda te vas a salvar. No, acá hay que hacer franquicia y seguir y con la secuela y la precuela y la recuela y la Eso. Así fue como empezó a nacer la idea de una segunda Destino Final, que necesitaba tener un disparador tan potente como lo había sido el accidente aéreo de la primera. Y sí, todo el mundo se acuerda de esta como la que debe tener la apertura más memorable de todas, con ese camión de troncos mortal. Pero lo que no muchos saben es que estuvo a punto de ser diferente. La idea original era que todo comenzara con un hotel en llamas, sin embargo a los productores no les tentaba esta idea. Por eso, Jeffrey se comió la cabeza intentando descifrar una forma de hacerla tan choqueante como la primera. Lo que jamás hubiera pensado era que salir a manejar por las autopistas yanquis fuera lo que le diera la idea definitiva. Conduciendo a su Kentucky natal, quedó atrás de un camión que transportaba árboles, y el resto es historia. En este caso, la protagonista iba a ser Kimberly, y la conexión con la primera iba a darse solo a través de la aparición de Claire Rivers.
¿Y por qué no volvió Devon Sawa a la secuela? Simplemente por un problema de agenda que complicó todo. En el primer borrador de Destino Final 2, tanto Alex como Claire iban a seguir con vida, y quien iba a morir en la película era el personaje de Ali Larten, mientras que el de Devon Sawa continuaría con su legado. El problema es que al perder a Devon Sawa, mantuvieron la parte de la muerte de Ali Larter y se quedaron sin el pan y sin la torta. Recordemos que Alex muere fuera de cámara. ¿Habrá sido este el principio del fin para la saga? ¿Estuvieron a la altura del resto de las películas? ¿Por qué nadie llamó a Mirtha Legrand, que es una escapista profesional de la señorita de la guadaña? En la segunda incluso nos dejaron a personajes como Kimberly y el oficial Thomas Burke, a quienes todavía recordamos y de quienes también podemos resaltar la mítica escena de la ambulancia, que fue la que introdujo una especie de nuevo concepto dentro de la saga. Este concepto está vinculado al hecho de cómo resucitar podía poner fin en parte a la maldición, ya que de esta forma la muerte puede saltar a la siguiente persona en la lista. Pero claro, lo que vino después ya no fue lo mismo. Para Destino Final 3, Jeffrey ya había dado un paso al costado, y fue la última que tuvo un comienzo interesante, con el accidente en la montaña rusa. Ah, y no nos olvidemos la increíble escena de la cama solar. Por lo demás, es difícil recordar mucho a pesar de que no le fue tan mal en recaudación y que fue la que más dinero hizo de las primeras tres. También estaría Mary Elizabeth Winstead años antes de ser Ramona Flowers en Scott Pilgrim como la protagonista de esta historia, que nos trajo un nuevo ingrediente vinculado a cómo las fotografías podían servir como una forma de predecir de qué manera podrían actuar la muerte. Sin embargo, como suele pasar en estos casos, más reglas se le pone a las películas, más se embarran las sagas. Por eso, más allá de que tanto Destino Final 4 como Destino Final 5 no sufrieron a la hora de recaudar en la taquilla, sí dejaron un poco que desear en cuanto a su legado. No por algo de estas últimas dos producciones que vimos, lo más llamativo fue la incursión en el 3D con Destino Final 5, que en realidad fue una precuela, que incluso utilizó escenas con Devon Sawa grabadas para la primera de todas las películas y por las que nunca le dijeron nada. De hecho, no fue hasta que le tocó ser invitado a la premiere mundial de la película que se enteró que era parte de la misma. ¿Le habrán pagado sus correspondientes regalías? Misterio. Hoy por suerte este problema no existe, directamente te reemplazan por una versión tuya realizada con inteligencia artificial y nos vemos en Disney. El de Devon Sawa no fue el único cameo. A lo largo de la saga se pueden ver pequeños guiños a las entregas anteriores. Por ejemplo, en Destino Final 3 hay una escena en un tren en la que se ve un anuncio para una aerolínea ficticia llamada Volé Airlines, que es la misma aerolínea del vuelo 180 de la primera película. Para cuando llegó la quinta película de la franquicia, ya habían entendido que era hora de soltar, ya no había nada más para contar y era momento de dejar descansar a la franquicia antes de que la venga a buscar la muerte que muchas veces suele acabar con las sagas que no saben decir adiós. Sí, de vos estamos hablando Halloween. Igual les voy a spoilear una cosa porque se empezó a rumorear que se viene Destino Final 6. Porque si existe algo más grande que la muerte, es el poderoso dólar. Fueron 5 películas y poco más de una década en la pantalla grande, en la que lograron mantenerse siempre presentes y con peso. Todas promediaron los 120 millones de dólares en taquilla en base a presupuestos, que en las 3 primeras rondaron los 30 millones. En la 4 y en la 5 dijeron nos la gastamos toda y subieron a 40 millones en esa inversión. Hoy día Destino Final es un concepto en sí mismo, que nos permite joder con la idea de que la muerte nos va a acechar cada vez que tenemos una experiencia cercana o conocemos a alguien que se salvó de pedo. De hecho, toda la saga ha transformado accidentes comunes, problemas cotidianos, en escenarios plagados de terror que alimentan nuestros miedos más extraños y hacen volar nuestra imaginación. O me van a decir que no le tienen terror a las trituradoras de basura que tienen los yanquis en las piletas de las cocinas de sus casas. No podemos negar el impacto que tuvo esta serie de películas en la cultura pop, como una de las grandes referentes del terror del nuevo milenio, que hasta nos dio memes alucinantes. ¿Cuál de todas las películas de Destino Final es la que más te gustó? Y no me vengan con que les cuesta elegir, porque hasta el propio padre de la criatura no tuvo problemas en señalar a la segunda como su preferida, y en afirmar que hay que pensar en la primera, en la segunda y la quinta como una trilogía perfecta. Lo que yo me pregunto es, ¿y si era tan perfecta, por qué se murió? ¡Ahí está! ¡Abuelo, es Maggie! ¡Ahí está! ¡Ese es el gato! ¡Ahí está! ¡Es Maggie otra vez, abuelo!